días, amada iglesia. Quiero en primer lugar dar gracias a Dios por esta oportunidad de poder dirigirme ante ustedes. En representación del Señor, quisiera que sea el Señor mismo hablando a través de mí, trayéndoles este mensaje. En esta mañana, pues, se me ha encomendado hablar con ustedes acerca de la sexta palabra que está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice así la Escritura: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. El apóstol Juan fue testigo de la muerte de Jesús. Una de las palabras finales de Jesús en este fatídico día, cuando le crucificaban, fue: consumado es. Pero se han preguntado ustedes, ¿qué significa esta palabra? Este término proviene del griego tetelestai, que quiere decir: la deuda está cancelada. Era un término comercial, lo utilizaban para eso, para decir que la deuda que tenía ya había sido pagada. A nuestro tiempo, esta palabra pudiera significar cancelado, pagado, no debe nada, sin deuda alguna. Estoy segura que muchos de nosotros en este momento quisiéramos escuchar esas palabras, que no debemos nada, porque la mayor preocupación en este tiempo pues es lo comercial. Estamos tan endeudados, como decía el hermano Manuel hace poco. La pandemia trajo pues mucha pobreza, fracaso en negocios y todo, pues son deudas adquiridas, pero que igual hay que pagarlas. Pero en el caso de Jesús, preguntémonos, ¿cuál fue la deuda que Jesús pagó en esta cruz? Quisiera llevarlos al Antiguo Testamento. Vemos pues a nuestro Creador eterno, una vez finalizada la obra de la creación y el clímax, la creación misma del hombre, hecho del polvo, pero a imagen y semejanza de nuestro Creador. Génesis capítulo 2, versículos 15 y 16 nos dicen esto: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que él lo cultivara y lo cuidara. Y le dio un solo mandato, una sola cosa nuestro Creador pedía al hombre, y era que él podía comer de todo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, él no debería comer. ¿Por qué? Porque ciertamente si lo hacía, él moriría. El resto de la historia, amados hermanos, también conocidas por todos nosotros. El capítulo 3 relata cómo, pues en este caso, nuestro primer pareja en el Edén, nuestros padres, fueron engañados por Satanás y pasaron por alto la advertencia de su Creador. Dice el versículo 4 del capítulo 3: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amados hermanos, Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el resultado fue que fueron expulsados pues del jardín del Edén. La condición de semejanza a nuestro Dios, la condición pues en este caso de ser imagen de Él, se distorsionó totalmente. Ya no tenían la imagen ni semejanza de Dios, y nuestro Padre eterno los expulsó del jardín del Edén. Tal y como Dios lo había prometido, ellos se volvieron seres mortales. Eran, pues en este caso, ahora expuestos a enfermedades, a dolores y a muerte física. Pero todo no quedaba ahí.
había algo más. También ellos sufrieron la muerte espiritual. Esto también significaba que ni ellos ni sus hijos podrían caminar ni hablar cara a cara con Dios. A partir de ese momento, ellos, y por ende nosotros también, fuimos separados de la presencia de Dios, no solamente física, sino también espiritual. La triste noticia es que en ese pecado también estamos nosotros. Nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva. Dice la Escritura en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 también lo afirma así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:3 añade algo más: porque la paga del pecado es muerte. El pecado, hermanos, no solo nos destituyó de la presencia de Dios, sino que también nos condenó a una muerte física y espiritual. Es así como por medio de la ley se establece un sistema ofrecido para obtener perdón de pecados, que consistía en el sacrificio de animales que debían ser perfectos, sin mancha, cuya sangre debía ser derramada en el altar, y el pecador tendría que ofrecer su sacrificio con la ayuda de un sacerdote en el templo, como paga de sus pecados. Este sacrificio, hermanos queridos, debía hacerse de manera periódica, a fin de estar de cuentas con nuestro Dios Todopoderoso, quien es un Dios lleno de amor. Pero no debemos olvidar que Él también tiene estándares muy altos de justicia que deben ser cubiertos. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, que de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Esta condena, en vez de detener el pecado, no lo detuvo, lo incrementó día a día. Hermanos queridos, desde el Génesis y a lo largo de toda la historia, el pecado ha aumentado. Y de esta manera también se incrementó la deuda que tenemos con nuestro Padre Celestial. El pecado abrió una brecha, un enorme abismo entre el hombre y su Creador, que nos condenó desde esta época a vivir completamente separados de nuestro Padre eterno. No teníamos esperanzas. ¿Cómo íbamos a pagar esta deuda tan alta? Se necesitaba de alguien que fuera santo, puro, sin mancha, y en realidad ninguno de nosotros calificaba dentro de ese estándar. Pero en su inmenso amor, nuestro Dios Todopoderoso ya tenía planificado desde mucho antes un plan salvador para su creación, que redimiría a la humanidad de su pecado y lo haría de una sola vez y para siempre. Hermanos queridos, este plan está escrito desde el Génesis. A lo largo de toda la Escritura vislumbra la esperanza de un Salvador, que sería el rescate, que sería el pago, que sería el Cordero perfecto y sin mancha, que redimiría a la humanidad de su pecado. Si nosotros leemos pues en el libro de Génesis, ya hay aquí el anuncio de esto. Génesis 3:15 manifiesta: pondré, Dios hablándole a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El Señor ya tenía el plan. Desde antes de la creación del mundo, Él ya sabía que íbamos a fallar. Porque muchos dirán que fueron Adán y Eva. Pero déjenme decirles que sí, fueron ellos inicialmente. Ellos nos heredaron el pecado.
pero ninguno de nosotros ha hecho nada por detener esa deuda. Más bien, en nuestra vida, a lo largo de toda la vida de la humanidad, hemos incrementado enormemente esa deuda que teníamos con nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios Todopoderoso nos ama. Juan 1:14 nos dice, Primera de Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primeramente y nos envió a su Hijo para que Él fuese ofrecido como sacrificio y perdón de nuestros pecados. Los evangelios también relatan el anuncio de su venida y los pasos maravillosos que nuestro Salvador dio sobre la tierra. Hermanos, era Dios mismo caminando sobre esta tierra, despojándose de su majestad y también convirtiéndose pues en un siervo, con el fin de pagar el total de nuestra deuda, la mía, la suya, la de toda la humanidad y también la de todos los tiempos. Él dispuso su vida con la única misión de reconciliarnos con el Padre, con la misión de recuperar todo aquello que estaba perdido, con la misión de derrotar a todos los principados y potestades de maldad. Isaías 53:6 así lo declara: todos nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Jesús se colocó en la posición del Cordero para llevar a cabo el último sacrificio de purificación de la humanidad, el sacrificio perfecto y santo, el que era necesario para redimir a la humanidad. La Biblia declara claramente que Jesús fue perfecto y sin pecado. Él vivió una vida pura, sin mancha, por lo que solamente Él y solamente Él podía ser presentado como un sacrificio puro y grato delante de los ojos de Dios. Aún, a pesar de haber sido tentado en todas las cosas, igual como nosotros somos tentados en el día a día, Él no falló. Él vivió una vida santa. Jesús vino a pagar una deuda que no era de Él. Esa deuda era nuestra. Hermanos, éramos nosotros los que deberíamos estar en aquella cruz. Pero Él tomó nuestro lugar. ¿Por qué lo tomó? Por puro amor. Y en segundo lugar, porque Él sabía que nosotros jamás hubiéramos podido pagar esa deuda. No había ninguna otra forma de que la puerta de la salvación o del cielo, como escuchábamos en alabanza hace un rato, fuera abierta. Era la única manera que había para que la humanidad fuera sana, salva. Dios nos amó tanto que pagó un alto precio. No crean que la salvación no costó. Es gratis para nosotros, pero a nuestro Padre Celestial le costó un alto precio. La vida de nuestro Señor Jesús y su sangre preciosa, hermanos, entregada, derramada en el Gólgota como pago, como rescate de cada una de sus criaturas. El Señor Jesús aquella tarde dejó clavada en aquella cruz todo el peso del pecado de la humanidad. Voy a concluir de la siguiente manera: consumado es. Dos pequeñas palabras. ¿Se dan cuenta? Son solo dos palabras muy chiquititas. Y en el griego tan solo una, tetelestai. Dos palabras tan pequeñas que tienen un gran significado. Hermanos queridos, esta palabra no fue el gemido de un hombre moribundo. Déjenme decirles que el Señor Jesús, como lo describen los evangelios, gritó estas dos palabras. Las gritó a todas voces.
Esta era un grito, mis hermanos, de victoria. Era un grito, el grito de Jesús venciendo el mal. Es importante también que sepamos que la singularidad, como fue escrita esta palabra, indica en pretérito que ya se terminó la acción, pero que continúa siendo. Es decir, que Él vino a pagarlo todo por nosotros, todas nuestras deudas, todos nuestros pecados, y lo sigue haciendo hasta hoy. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Él lo hizo hace 2000 años, pero ese consumado es, ese tetelestai está vigente hoy para cada uno de nosotros, para todo aquel que Él crea, está vigente. Consumado es, hermanos queridos, también significa que ya no hay abismo, que ese gran abismo que el pecado creó entre Dios y el hombre ya no existe. Ahora hay un contacto y es esta cruz. Esta cruz, hermanos queridos, está conectándonos a Dios y al pecador. Esta cruz es el puente por el cual cada uno de nosotros puede ir. Jesús consumó en la cruz la sentencia de muerte que había sobre la humanidad. Ya no hay nada que ustedes o yo o la humanidad entera pueda hacer. No hay nada para contribuir a este pago. Nuestro Señor Jesús lo hizo todo completamente en la cruz. Gracias a Jesús tenemos el puente, el paso libre, el acceso que nos da el camino libre a la presencia de Dios. Ya no hay condenación, hermanos queridos, ya no hay culpa. A través de Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos también la cancelación total de nuestra deuda. Como les decía anteriormente, la humanidad vive agobiada por deudas. Claro, piensan solo en el sistema financiero. Seguramente muchas de las deudas que tenemos hoy son válidas. No me podría decir ni tampoco tal vez necesarias, válidas. De pronto deudas para la educación de nuestros hijos, de pronto la deuda para poder comprar una casa, para brindarles un abrigo también a nuestros hijos. Cuántas cosas que son necesarias. Pero también hay deudas, hermanos, que de pronto son producto de nuestras malas decisiones, o tal vez deudas vanas, deudas que pueden estar afectando hoy por hoy nuestro bienestar físico y también emocional. Pero la humanidad se ha olvidado de la mayor deuda que tenemos. Esa deuda que compromete nuestra alma y que nos condena a la muerte eterna. Hermanos queridos, la buena noticia es que esta deuda puede ser cubierta totalmente si nos acercamos a la cruz, si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos de nuestro mal y aceptamos el sacrificio, el pago que nuestro Señor Jesucristo hizo hace más de 2000 años. La salvación es, pues, hermanos queridos, un don divino, es un regalo de vida que Jesús pagó con precio de sangre en aquella cruz para nosotros, para los que estamos aquí, para los que están fuera, para toda la humanidad. El pago está hecho. Y como les dije anteriormente, sigue vigente hoy para todo el que quiere. Está a la disposición, está a nuestro alcance. Solo debemos creer. Debemos creer con todo el alma. Debemos dedicar nuestra vida para dar gracias por este gran regalo hermoso, maravilloso e inmerecido que recibimos de nuestro Salvador. Amén.